Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra historia de la semana pasada de lo que pasó con Abraham y con su hijito. Nuestra historia se llama Dios proveedor, una nueva lección para Abraham y nuestra historia está en Génesis capítulo 22 para que la busques y la veas. Muy bien. ¿Ok? Abraham tenía su propio hijito y Dios cumplió su promesa. ¿Se acuerdan? Él era viejito, Sara también. No podían ya tener bebés porque los viejitos ya no pueden tener bebés. Pero Dios le dijo, no te preocupes, Abraham, yo soy todopoderoso. Para mí no hay nada difícil, no hay nada imposible y yo te voy a dar un hijo. Y de ese hijo van a salir un montón de personas después porque él va a tener muchos hijos y esos hijos van a tener más. Y vas a ser la persona con la que yo voy a empezar un pueblo especial. Toda una nación va a salir de ese hijo que yo te voy a dar. Qué lindo, ¿verdad? Así que Dios cumplió su promesa con ese bebé. Y aunque estaban viejitos, tuvieron a su bebé, Isaac. Dios es maravilloso, pero ¿saben? Dios tenía una cosa más que quería enseñarle a Abraham. Dice en la Biblia en Génesis 22:2 que Dios probó la fe de Abraham. Les voy a leer lo que dice aquí. Toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas. Vean que Dios sabía cuánto amaba este papá a su hijo. Y le dijo, vas a irte a la tierra de Moria y lo vas a sacrificar. Tenía que matarlo como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. ¡Ah! Pero ¿qué es eso tan extraño? ¿Cómo era posible que Dios había hecho a Abraham esperar tanto por ese bebé? Se lo había dado, por fin había llegado. Era el bebé por el que se iban a cumplir todas las promesas que Dios le había dado y ahora Dios le estaba diciendo que lo sacrificara. Dios tenía algo que enseñarle a Abraham, porque cuando Dios nos prueba nunca es para darnos cosas malas, ni para hacernos sufrir, ni para cosas así. Algo tenía él que enseñarle a Abraham, y lo vamos a ver. Primero, tenemos que entender que era una ofrenda quemada. Esas personas tenían muchos tipos de sacrificios. Ellos tenían que hacerlos porque somos pecadores. Ya nosotros no hacemos sacrificios de ese tipo, pero antes de que Jesús naciera, eso era lo que Dios les pedía. Entonces ellos tenían varios tipos. Una ofrenda quemada era, ellos hacían un altar y podían llevar un animalito, no era que sacrificaban personas, nunca, Dios nunca había pedido antes eso, era una cosa nueva y después de esto, saben, nunca más lo volvió a pedir tampoco. Así que hay algo importante que aprender aquí. Era lo que sacrificaban, podía ser o una vaca o un toro o una oveja o un carnero, que es como una oveja parecido, pero tiene como unos cachitos, como una cabra, digamos. Y a veces palomas también se podían sacrificar. Entonces, en ese sacrificio, la persona que iba a sacrificar le cortaba el cuello y regaba toda la sangre del animalito. El animalito se moría y aquello seguro se veía muy lleno de sangre por todo lado. Se ponía una madera que luego se prendía con un fuego y se ponía a quemar ya el cuerpo de ese animalito. Ese era una ofrenda quemada. Ustedes se imaginan qué cosa tan extraña. Pobre Abraham, seguro se asustó mucho donde pensó en eso. Pero vamos a ver qué era lo que Dios tenía preparado. Pues resulta que Abraham había aprendido a ser obediente, así que al día siguiente, tempranito en la mañana, listó el burrito en el que se fue, le puso la leña que iba a ocupar para el fuego, le dijo a 2 de sus sirvientes que lo acompañaran y se fue con Isaac. Vean que Isaac ya no era un bebé, ya Isaac había crecido y era un muchachito. Así que se fueron caminando y él no le dijo a nadie exactamente lo que Dios le había dicho, o por lo menos eso es lo que parece por lo que la Biblia nos cuenta, pero sí se fue caminando y les dijo que iban a ir a adorar a Dios, que iban a ir a hacer
un sacrificio, que eso sí era normal que ellos hacían. Así que se fueron. Resulta que el viaje era largo, pero por fin llegaron después de 3 días, llegaron y Abraham vio a lo lejos la montaña donde Dios le había dicho que tenía que hacer el sacrificio. Saben, Abraham había aprendido que Dios es todopoderoso. Ahí estoy, para no tapar. Había aprendido que Dios todo lo puede hacer, que para Él no hay nada difícil. Entonces, vean que cuando Él se iba a ir a la montaña con su hijo, le dijo a los sirvientes que se quedaran ahí, que cuidaran el burrito y que ellos iban a ir a adorar a Dios y que ahorita regresaban. ¿Cómo que ahorita regresaban? Pero Abraham sabía que tenía que ir a sacrificar a su hijo. ¿Por qué sería que habrá contestado eso? Saben, en otro libro de la Biblia, en Hebreos 11:19, se nos dice por qué fue que él contestó eso. ¿Saben qué era lo que Abraham creía? Abraham creía que aunque él sacrificara a Isaac, como Dios cumple sus promesas, como él ya había aprendido que Dios de verdad cuando dice algo lo cumple, él dijo, ok, yo no entiendo nada, yo no entiendo por qué Dios está haciendo esto, pero yo le voy a obedecer, porque yo he aprendido que cuando Dios dice algo, siempre dice la verdad, es alguien en quien puedo confiar y voy a hacer las cosas como Él dijo. Probablemente, si se va a morir Isaac, sea que Dios va a hacer que vuelva a vivir otra vez. Eso es lo que él creía. Pero Dios tenía algo mucho mejor. Vean lo que pasó en la historia. Pongan atención. Bueno, se fueron caminando entonces solo ellos dos y Abraham le puso la leña encima a Isaac. ¿Ustedes se acuerdan de una historia más en la Biblia donde una persona también tuvo que cargar una vez por un camino una madera en la espalda que le pesaba mucho donde lo iban a sacrificar después? ¿Se acuerdan? Vamos a ver si se acuerdan, más adelante van a entender. Y vean que en la mano el papá, Abraham, llevaba un cuchillo y una cosita con fuego. Todo estaba listo para ir a hacer el sacrificio. Y como vimos, Isaac era el que cargaba la leña. Pues bien, iban caminando y iba Isaac, seguro que le pesaba la leña y dijo, papá, ¿a dónde está el cordero para la ofrenda? Yo llevo aquí la leña que me pesa mucho. Tú llevas el cuchillo, llevas el fuego, pero ¿a dónde está el animalito que vamos a sacrificar? ¿Qué le contestó Abraham? Pues por dicha no le dijo usted es el sacrificio, porque si no, seguro que hubieran tenido que perseguirlo por toda la montaña del susto, por lo menos eso es lo que hubiera pasado conmigo. Pero él le contestó algo muy sabio y le dijo, Dios va a darnos el cordero para el sacrificio. Vamos a ver qué pasó. Cuando finalmente llegaron al lugar donde Dios le había dicho, empezó a construir a Abraham el altar y puso todas las cosas, puso la leña, puso las piedras y después agarró a Isaac y lo amarró como una cuerda y lo puso sobre el altar. ¿Se imaginan qué susto? ¿Cómo se hubieran sentido ustedes, chicos? ¿Cómo se hubieran sentido ustedes si ustedes hubieran sido Isaac? Si yo hubiera sido Isaac, hubiera sentido mucho miedo. Yo no hubiera podido entender qué era lo que estaba pasando. Probablemente así se sentía él también. Y cuando estaba, dice la Biblia, a punto Abraham de ponerle el cuchillo a Isaac para matarlo, como se hacía en un sacrificio de ofrenda quemada, se escuchó una voz del cielo. Era Dios que le estaba diciendo a Abraham, Abraham, detente, no lo mates. Era Dios que le estaba diciendo, no es necesario. Ya yo vi cuánta fe, cuánta confianza y cuánta obediencia tienes en mí, que a pesar de que yo sé cuánto amas a tu hijo, estabas dispuesto a hacerlo porque yo te lo estaba diciendo. Pero no es necesario. Puedes soltar a Isaac. Mira lo que tengo preparado.
Y donde Abraham levantó su vista, había un carnero enredado en unas ramas en sus cachitos. Y Dios le dijo, ahí tienes al cordero. Ese carnerito lo vas a poner en el lugar de Isaac. Vas a quitar a Isaac del altar y vas a poner ese corderito. Y ese animalito va a morir y no va a morir Isaac. ¡Ah! ¡Qué alivio! Dios había dado el cordero que se necesitaba. No era necesario que Isaac muriera por esos pecados ni por el sacrificio para cubrir el pecado. Dios había dado un cordero que podía estar en el lugar de Isaac. ¿Saben, chicos? Ese momento seguramente fue muy especial para ellos dos, donde pudieron escuchar la voz de Dios y donde Dios le enseñó a los dos que Él es el proveedor. Como les dije al principio, esa palabra lo que significa es que Él tiene el poder para hacer todas las cosas, para cumplir sus promesas y para darnos lo que necesitamos, de formas que a veces ni nos imaginamos. Y la parte más linda de nuestra historia es que lo que sucedió con Isaac es lo mismo que Dios hizo por ti y por mí. Porque cuando Jesús murió en la cruz, la Biblia dice que Dios puso tus pecados y los míos sobre Jesús. Y Jesús murió en nuestro lugar. ¿Saben que la Biblia dice que nosotros éramos los que teníamos que morir, así como Isaac iba a ser el que iba a morir en el altar por el sacrificio, por el pecado? Nosotros también teníamos que morir en la cruz. ¿Sabían eso? Todos nosotros tenemos pecado en nuestro corazón y eso nos separa de Dios. Y la única forma de solucionar eso era muriendo. Pero Dios no quería que nosotros tuviéramos que sufrir. Entonces estuvo dispuesto a entregar a su hijo como lo hizo Abraham. Dios entregó a Jesús. Lo que pasa es que Dios sí lo entregó de verdad. No lo quitó de la cruz, no puso un animalito, sino que ahí sí Jesús murió por nosotros. Y hubo mucha sangre, como pasaba en aquellos sacrificios. Jesús derramó toda su sangre por nosotros. Y Él murió y resucitó. Él sí resucitó. Y entonces ahora nosotros podemos tener una relación con Dios porque Jesús murió por nosotros. Y ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez habías entendido que Jesús el día que murió en la cruz, quien tenía que estar ahí eras vos y era yo? Porque si no lo habías entendido, este es el momento para que tomes una decisión. Porque la Biblia dice que en el momento en que nosotros entendemos que Jesús murió en nuestro lugar, pero quien tenía que estar ahí era yo por mis pecados, yo puedo pedirle a Dios que perdone mis pecados y que venga a vivir a nuestro corazón, para que esa sangre de Jesús que Él derramó ese día en la cruz pueda limpiar nuestro corazón de nuestros pecados. Y así nosotros, igual que Isaac, no vamos a tener que morir por nuestros pecados, porque Jesús lo hizo por nosotros. Así que si quieres hoy recibir a Jesús en tu corazón, lo puedes hacer. Nada más tienes que hablar con Dios y decirle todo lo que tienes en tu corazón y decirle, Señor, gracias porque Jesús murió como ese corderito en mi lugar para salvarme de mis pecados. Gracias, Señor, yo quiero recibir ese perdón en mi corazón y quiero entregarme, así como Abraham entregó a Isaac su hijo. Así que chicos, aquí termina nuestra historia de hoy. La próxima semana vamos a seguir con más historias y vamos a continuar aprendiendo más acerca de Abraham y de su familia y de sus historias. Chao chicos, un beso.